Lo que vale una persona es lo que vale su palabra. Si yo quisiera comprarme un auto, ¿cuándo sería el mejor momento quizás para conseguir un descuento? O de ahí a cómo tú respondes frente a esos errores es lo que te hace valer como empresa y es lo que te hace tener confianza, que es la clave del día de mañana. En ese Y tiempo nadie confiaba en un vehículo chino, decían estos autos son todos malos, no se van a vender. Y creo que es la más importante y que me imagino yo que cualquier persona que tiene un emprendimiento o un negocio propio le debe pasar, y es que cada vez que haces algo lo sientes como tuyo y eso tiene como una satisfacción muy grande. O sea, en el fondo es que él dijo que para que una empresa o su empresa funcione bien, tienes que mantener a tus clientes felices y a tus colaboradores felices. Y luego al principio fue como miedo, quizás fue como la primera vez que yo creo que sentí realmente miedo desde que estuve en el negocio. Pero tú dices algo que es muy potente, que ese respeto no vale nada si no se transforma en respeto genuino. ¿Cómo crees tú que ese respeto genuino se gana? Bienvenidos a una nueva temporada de Business Builders. Hoy estamos con Carlitos, con Carlitos. Da igual. Estamos con Carlitos, que viene a contar una historia de una empresa familiar, donde entró a trabajar en una empresa que ya tenía trayectoria, historia, más de 50 años por ahí. ¿Cómo estás hoy día? Bien, todo bien. Está ansioso por venir al podcast. Buenísimo. Bueno, empezando un poquito por ahí, por la empresa familiar, la historia. Ya lleva 5 años ahí en esta empresa y quiero partir un poquito por ahí. A veces entrar en una empresa familiar es un poquito más complicado porque quizás uno siente que hay que demostrar cosas. Entonces, cuando entraste a Autocentro Nicolás, ¿sentiste que tenías que demostrar algo al llegar ahí? Sí, o sea, aunque uno en el fondo no quiera, el llegar a una empresa que tiene 50 años, que fundó mi abuelo, que luego mi papá le hizo crecer, incondicionalmente siempre tienes como una responsabilidad de que en el fondo ahora estás tú y tienes que llegar a demostrar y un poco seguir con lo bien que se ha hecho y idealmente mejorarlo, ¿cierto? Pero siempre está como ese peso encima de lo que estás llevando. O sea, no es una cosa que hay que tomarse a la ligera. Claro. ¿Y ahí cómo describirías hoy en día a Autocentro Nicolás? Es una automotora familiar con mucha tradición, pero a la vez eficiente y profesional. Perfecto. De ahí llevamos, como dijiste, mucha historia. ¿Se siente pesado cargar quizás con toda esta historia hoy en día? Sí, como decía, es una gran responsabilidad en el fondo que uno tiene que llevar, pero a la vez esa misma historia, esa misma como tradición que tiene la empresa, sirve un poco quizás como motor para justamente querer estar ahí día a día y mejorar en lo posible, ¿cierto? Claro. Hoy día ya tienen más de 80 colaboradores y una reputación grande en Atacama. Entonces, en qué momento quizás sentiste en que no es solo una empresa familiar, sino que es una empresa que impacta a mucha gente en la región y que finalmente va marcando la pauta de alguna manera? O sea, yo creo que, bueno, lo primero, un poco el que hayan 80 colaboradores, habla un poco como por sí solo de lo que ha crecido la empresa, donde ya tenemos un organigrama sólido, con jefaturas, con gerencias. Y por otro lado también, algo así como súper trivial quizás, en la calle uno ve muchos autos, ¿cierto? Con el logo atrás que dice Autocentro Nicolás, Claro. y finalmente como que te das cuenta que todas esas personas en algún minuto tuvieron que ir ahí, interactuaron con un vendedor o quizás después en postventa fueron a su auto a mantención y en el fondo es como pensar el que esta automotora ha participado en la vida de todas estas personas de alguna u otra manera. Claro, ha afectado en la vida familiar, en todo ahí, quizás. Y ahora pasemos un poquito al lado de la historia de Autocentro Nicolás. Ujú. Em, ¿Cómo fue la etapa inicial que sabes tú ahí de cuando tu abuelo empezó todo esto? Cuéntanos ahí quién era Elías Nicolás en ese entonces. Bueno, mi abuelo, que es de origen libanés, sus papás en el fondo migraron del Líbano acá. Él nació en Chile, sí, pero 100% libanés, digamos. Siempre fue una persona bien emprendedora, siempre buscaba cosas para hacer. Entiendo que en ese minuto tenía una botillería. Y el año 76 en Chile se abrió un poco a la economía mundial y ahí él vio esta oportunidad de comercializar vehículos. Obviamente partió en un local bien modesto. Entiendo que partió con Toyota y Suzuki.
De hecho, me cuenta mi papá que don José Luis del Río, que es el fundador de Derco, que en ese tiempo comercializaba solo Suzuki, hizo como un recorrido como por Chile, él en su auto, digamos, Mm. buscando quiénes en cada región podía representar o sea, concesionar su marca. Claro. Y aquí en Copiapó, la verdad que no sé cómo llegó mi abuelo, pero entiendo que se juntaron a comer y qué sé yo, y ahí él ofreció tener la concesión y empezó a vender vehículos Suzuki. Sí, fue súper interesante porque en esos años no había internet, con suerte había teléfono, yo creo. Entonces, para encontrar a esa persona que vende autos, como tenéis que ir a Yo creo visitar la que ciudad por y ir, datos y ir finalmente. preguntando. Sí. Como muy, muy diferente a hoy en día como podría ser. Y ahí también, bueno, me contaste que tu abuelo fallece y tu papá tiene que tomar el riendo ahí de la empresa familiar en este caso. ¿Qué tan grande o qué te comentó él de cómo fue ese desafío? Bueno, él tenía 29 años. Entiendo que ya lo ayudaba en algunas cosas muy específicas en su minuto, pero él no estaba dedicado, digamos, a la automotora. Tenía otro negocio. Y claro, un poco en el fondo de manera obligada, le tocó asumir este rol, hacerse cargo. Y, o sea, yo lo pienso, para mí ha sido una gran responsabilidad, siendo que él sigue ahí, digamos, aportándome toda su experiencia. Me imagino cómo tiene que haber sido para él en esos años, Claro, que no tenía como un respaldo atrás, o sea, en el fondo tenía que asumir nomás y echar para adelante. Por lo que me ha dicho, al final, o sea, bueno, él si bien era profesional, eso lo tiene que haber ayudado, no tenía un conocimiento extenso en el rubro y en el fondo como con mucho empuje y harta pega, ¿no? Harto trabajo, lo sacó adelante. claro. Ahí harto empuje, como dices tú. ¿Tú crees que eso fue, o qué habilidades tú crees que quizás tiene para haber sacado adelante todo esto? Bueno, mi papá de partida es una persona muy seria, me refiero a seria de que lo que él dice en el fondo se hace así, o sea, nunca va a mentir con algo, nunca va a actuar como una forma indebida, aunque suene como cerca de la recomendación. Claro, Yo creo que eso por un lado es fundamental a la hora de tener una empresa, el actuar bien siempre, de buena fe. También una persona muy trabajadora, o sea, yo creo que en ese minuto su vida era prácticamente trabajar y trabajar, a lo cual ahora uno no está acostumbrado tan a eso, como que hoy día es mucho más light en ese sentido. Pero quizás los tiempos cambian y en ese minuto te demandaba ser así. Entonces yo creo que un poco eso, o sea, y también tener la visión, creo que es una persona que tiene una gran visión y si bien la empresa no la fundó él, es quien la hizo crecer gracias a su visión y a su trabajo. claro. Y quizás también una palabra ahí que también lo mencionaste, que es actuar de buena fe, pero lo que tú me comentabas es que la palabra es ley, o sea, su palabra es ley. ¿De dónde viene eso y quizás cómo se traduce y se transmite también a la empresa en general? Sí, eso es algo que viene de mi abuelo, que me imagino que él se lo inculcó a mi papá y mi papá a mí, que en el fondo la palabra de una persona es como sagrada, o sea, en el fondo lo que vale una persona es lo que vale su palabra, y en todo tipo de cosas, si en el fondo tú no vas, o sea, vas a estar faltando tu palabra, no va a llegar a ningún lado. O sea, finalmente lo que se dice es lo que se va a hacer y eso es lo que te hace a ti valer como persona. Y en la empresa justamente yo creo que un poco eso se ha trasladado desde ellos a sus colaboradores, a toda la empresa, y es lo que va generando que una empresa tenga confianza, que los clientes en el fondo confíen en ti. O sea, porque errores siempre se van a cometer. En las empresas trabajan humanos, siempre van a haber errores, eso es algo que no se puede negar, pero de ahí a cómo tú respondes frente a esos errores es lo que te hace valer como empresa y es lo que te hace tener confianza, que es la clave del día de mañana. ¿Y cómo crees tú que tu padre, por ejemplo, ha transmitido, o quizás desde las generaciones que han pasado, han transmitido esta cultura hacia sus colaboradores? Porque a veces es súper difícil como transmitir cosas que son valores de uno, pero quizás las otras personas no necesariamente. Yo creo que, o sea, bueno, en primer lugar, uno puede transmitirlo un poco como en el relato, o sea, decir que es algo que quieres que todos hagan, digamos, pero en la práctica es donde realmente se ve y donde realmente una persona va a decir como, oye, sí, esta persona efectivamente es alguien en quien puedo confiar, voy a tratar de quizás imitarlo o tratar de yo también proyectar eso en esta empresa. O sea, yo creo que al final el cómo lo veían a él, todos sus colaboradores, hace que esa cultura se vaya transmitiendo en la empresa y hoy día cualquier persona que ingresa yo creo que lo puede notar y también se le transmite, Claro, perfecto. Yo creo que ahí es como predicar con el ejemplo finalmente. justamente. ¿Y qué cosas de tu abuelo o de tu padre tú crees que han
trascendido quizás a los colaboradores de la empresa en todo el tiempo que llevan y también lo que tú has visto en estos 5 años? Yo creo que justamente eso, la seriedad que hay detrás de todas las cosas que se hacen, la seguridad en el fondo de que lo que se dice va a ser y nunca se va a faltar a eso, y el que siempre exista como un respeto o de hacer bien las cosas, tanto a nuestros clientes como con nuestros colaboradores. Súper. Pasando ya quizás a algunos puntos de inflexión que tuvo, en este caso, Autocentro Nicolás. Comentaste que hace unos 15 años vivieron un momento crucial. Bueno, tú no estabas en ese entonces, todavía asumiendo trabajo en esta empresa. Eh, y en ese minuto, quizás como muchos emprendedores o personas o empresarios han vivido, tenían dos caminos: cerrar o invertir y tratar de darle la vuelta a esta crisis que tenían. Claro, esto fue hace más o menos 15 años atrás, la empresa no estaba como en un muy buen momento, y en el fondo ahí mi padre tenía, como dices tú, dos caminos: en el fondo cerrar y dedicarse a otra cosa partiendo de cero, o invertir, crecer, aplicar un poco de economía de escala en el fondo y seguir adelante. Claro, desde afuera a veces mucha gente que piensa, bueno, desde afuera mucha gente que ve una empresa quizás piensa que es todo fácil, pero no ve todas estas cositas que o piedra en el camino o a veces montaña en el camino que hay que subir y bajar. ¿Qué riesgos tú crees que tu papá asumió en esa decisión o ustedes como familia también a veces todo afecta a no solo a la empresa, sino que a todo lo que hay detrás? Yo creo que todo crecimiento siempre va de la mano como con un riesgo, ¿cierto? Sobre todo en momentos en que quizás la empresa no iba bien, que uno dijera cuento con muchos recursos para crecer, al contrario. Entonces, yo creo que ahí va muy de la mano de cómo tú, como en el fondo dueño de esta empresa, eres capaz de proyectarte y de analizar las variables que tiene y hacer una proyección, entre comillas, correcta. Si bien yo creo que siempre va a haber una incertidumbre, siempre va a haber este riesgo, disminuir el riesgo lo más posible, o sea, tomar una decisión con las menos variables inciertas posibles, pero sí, es un riesgo que siempre va a estar y por eso yo creo que ahí no hay como una receta, o sea, no siempre como que yo podría decir que hacer es bueno para todos, Claro. depende de cada persona, depende de muchas instancias y de cómo uno lo lleva a cabo. Sí, al final eso de que tú dices como disminuir un poco el riesgo, quizás tirando alguna proyección o evaluando ahí los riesgos que pueden haber, también eso ayuda a ver los diferentes escenarios de mejor manera, pues, tirándolo a números, finalmente Correcto, o te da una sea, visión mejor. basarse en datos en la Claro, mayor parte posible y disminuir esta incertidumbre o riesgo. claro. Y ahí aparece Derco, si no me equivoco. Empieza a aparecer ¿Sí? Derco, cambia un poquito el modelo ahí automotriz. ¿Y ahí qué pasó en la industria? ¿Qué pasó con Autocentro Nicolás? Bueno, un poco de la mano, cuando mi papá decide crecer, en Derco llega un nuevo gerente general que se llamaba Ramiro Urenda, un gallo que tenía mucha visión, y él en el fondo llega a revolucionar un poco la industria automotriz, haciendo en Derco un modelo multimarca, en donde a Derco Center que uno va hoy en día te encuentras con 7, 8 marcas en un mismo local, donde tú como en el fondo cliente llegas y puedes tener una gama de decisión de distintos tipos de vehículos, distintas gamas, SUV, sedán, camioneta, distintos precios. Y ese modelo él en el fondo lo creó y es un modelo que hasta el día de hoy es exitoso. Y en el fondo ahí mi papá crece un poco con esto, hace crecer el local también y adopta nuevas marcas. En ese minuto también Derco empezó a traer los vehículos chinos. En ese tiempo nadie confiaba en un vehículo chino, Mm, decían estos autos son todos malos, no se van a vender. claro. Y mi papá fue uno de los primeros locales en Chile que decidió contar con marcas chinas al interior del local. Y en el fondo él creció junto a muchas de estas marcas. O sea, fue haciendo que la gente cada vez les tuviera más confianza hasta lo que son hoy día, que son de las marcas más comercializadas en Chile. En Chile, claro. Han pegado fuerte los autos chinos. Y Sí, ahí en ese, bueno, lo que comentabas de adoptar más marcas, este modelo de Derco, esto sería hacer economías de escala en correcto. automotriz, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Y ahora pasemos un poquito a tu historia dentro de esta empresa familiar. Eh,
¿Qué momentos tú crees que marcaron quizás tu estancia ahí, que dijiste, pucha, a veces uno quiere trabajar con la familia, a veces no? Eh, ¿Qué fue lo que te llegó así como, oye, en verdad esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer? Yo creo que son tres cosas. La primera, quizás como la más simple, que del tiempo que estuve trabajando, como que me gustó mucho el rubro automotriz, lo que llevaba en el fondo a trabajar en la industria automotriz. En segundo lugar, eh, que sentía quizás como cierta, va a sonar un poco feo que lo diga, pero como obligación a un poco tomar este rol, dado que en el fondo mi abuelo comenzó algo, mi papá lo hizo crecer, y a mí un poco en el fondo sentía como esta, como quizás como necesidad de devolverles la mano de todo lo que han hecho Claro, y idealmente mejorarlo, ¿cierto? Y digo que suena feo obligado porque es como si fuera estado obligado ahí, que no es obligado, pero es algo como interno mío que yo lo sentía. Y la tercera, que yo creo que es la más importante, y que me imagino yo que cualquier persona que tiene un emprendimiento o un negocio propio le debe pasar, y es que cada vez que haces algo lo sientes como tuyo, y eso tiene como una satisfacción muy grande. O sea, en el fondo, no sé, desde hacer una remodelación en una oficina, se siente como si estuviera remodelando una pieza de tu propia casa. claro. Entonces, todos esos avances o mejoras o cosas que vas haciendo en tu negocio se sienten muy propias y eso es muy rico. Pues sí, igual esa carga que tú dices como familiar dentro del legado que van haciendo es como, eh, entre comillas, como uno lo siente como obligación, a veces le gusta, otros toman otros caminos, pero si al final te Correcto. gusta, hay que darle nomás. Claro, porque uno podría decir, voy a intentarlo, pero quizás no te gusta y no te vayas a dedicar a eso nomás. O sea, Claro, no vas a estar ahí en algo que en verdad no te gusta. claro. Y tú contabas también que anterior había un gerente que te enseñó mucho y decide irse. ¿Qué Sí, significó ese momento para ti? Porque tú estabas empezando recién ahí en Autocentro, un gerente que llevaba quizás mucho tiempo ahí, decide partir, que era como tu mentor en este caso. ¿Qué pensaste ahí? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? claro, bueno, este era un tipo muy inteligente, muy capaz. Llevaba, como tú dices tú, hartos años en Autocentro, entonces la verdad que manejaba prácticamente todo. Y yo en el fondo aprendía de la mano de él, estaba como bajo su alero. Y el hecho de sentir cuando él dice, oye, quiero tomar un nuevo camino, me voy a ir a otra empresa, para mí un poco fue como, ahora la presión va a estar en mí, o la Mm, responsabilidad, yo ya no voy a estar bajo el alero de él, ¿cierto? Ahora los errores que se cometan van a ser mis errores. claro, Entonces eso al principio fue como miedo, quizás fue como la primera vez que yo creo que sentí realmente miedo desde que estuve en el negocio. Y la primera vez porque de ahí en adelante miedo se sienten muchas veces. claro. Eh, pero bueno, decidí tomar el desafío y ya acá estamos. Buenísimo. Y ahí pasaste a ser gerente corporativo. ¿Qué es un gerente corporativo? ¿Qué hace? Si le podrías contar ahí a la La verdad audiencia. que, o sea, bueno, el cargo se llama gerente corporativo, pero finalmente es como gerente de desarrollo y planificación lo que hacía él y lo que hago yo hoy día, que es que estamos a cargo de toda la gestión y operación diaria, ¿cierto? Supervisando nuestras como tres grandes áreas, por un lado administración y finanzas, todo lo que es la postventa y todo lo que es la venta de unidades, con tres gerencias en cada una, y uno en el fondo es quien trabaja con cada uno de estos gerentes monitoreando todas los KPI y variables que tenéis en cada una de estas tres cosas para que en el fondo, cada vez que notáis que algo está un poco rojo, ver cómo se mejora. Ya, perfecto. Y ahí cuando tuviste que asumir este desafío, tu padre te llama y te pregunto, ¿para tomar el desafío? ¿Y qué pasó por tu cabeza en ese instante? Claro, igual sabía que era una pregunta que iba a llegar dado lo que había pasado, entonces un poco ya lo había meditado los días anteriores, pero ya cuando me lo preguntó era como que ya te pusieron las cartas sobre la mesa, ¿cierto? Y había que decir sí o no ahí. Mi papá es como bien rápido para las cosas y en el fondo me dice, bueno, dime. Yo la verdad, hasta ese minuto ni siquiera tenía decidido si me iba a quedar viviendo acá en Copiapó, ni menos hacerme cargo de toda una empresa familiar. Eh, pero creo que decidí bien. En el fondo un poco mi decisión fue a lo que me decía mi cuerpo como de adentro y sin pensarlo tanto acepté.
Buenísimo. ¿Y qué fue lo que te hizo decir que sí? ¿O fue más algo interior? Yo creo que un poco lo que te decía antes, esa satisfacción de que cuando tú haces cosas en algo que es tuyo, es una satisfacción muy grande y en el fondo eso te va haciendo como querer como cada vez hacer más cosas o mejorar más ahí. O sea, para mí que alguien me diga, oye, fui a comprar y tuve una experiencia muy buena en Autocentro, es súper reconfortante. A la vez también me ha pasado que, oye, fui al taller y, pucha, tuve muchos problemas, se demoraron N, no tengo idea. Y obviamente eso te duele más todavía, Claro, pero siempre lo importante es tomar todas esas críticas o feedback y mejorarlo. No decir así como, ah, ya, qué lata, no. O sea, siempre hay claro. mejoras que se pueden hacer día a día, Sí, pues siempre esas cositas, los reclamos, por decirlo así, sí hay que verlos como una oportunidad de mejora, justamente. es lo importante. Y ahora voy a leer un poquito aquí. Cuando entra aquí como gerente ya como hijo del dueño, hay un respeto inicial que viene quizás por posición, porque uno es el hijo, pero tú dices algo que es muy potente, que ese respeto no vale nada si no se transforma en respeto genuino. ¿Cómo crees tú que ese respeto genuino se gana? Sí, claro, o sea, uno entra, yo era el hijo del dueño, en el fondo todos en el fondo te van a como respetar, entre comillas, pero es un respeto pasajero que finalmente no vale nada, o sea, las personas que están a cargo tuyo de verdad te sigan y te crean en el fondo tu proyecto o las cosas que quieres hacer, tienen que respetarte de manera genuina, o sea, verte como alguien que yo no fui ahí a parar el dedo, ¿cierto? Que fui a trabajar, a con ellos tratar de mejorar en lo que se pueda y un poco hay que mostrar eso, o sea, que en el fondo uno está haciendo las cosas en serio, por mejor y poco a poco yo creo que eso mismo fue lo que la gente fue viendo y puedo decir, ya, ok, o sea, en el fondo él está acá para trabajar junto a nosotros y me fui ganando como ese respeto más auténtico. Buenísimo. ¿Y ahí qué fue lo más difícil quizás de liderar a gente que es mayor que tú, liderar gente que quizás lleva muchos más años en esta industria? ¿Qué fue el mayor desafío que tuviste ahí? Bueno, lo primero que una persona que lleva, no sé, 10 15 años en una empresa, llega alguien nuevo ahí, eh, como que es lógico que piense, ¿qué voy a venir yo como A enseñarle. claro, en Sí, el fondo llevo mucho más, ¿qué tiene que él que hacer aquí? Pero yo creo que va de la mano con lo que decía recién, o sea, finalmente cuando ven que quizás no sabes todo, porque efectivamente no sabe todo, hasta el día de hoy no sé todo, y probablemente hay muchas personas que en ciertas cosas específicas sepan mucho más que yo, el hecho de que te vean que en el fondo estás remando con ellos para tratar de mejorar, siempre es lo que te va a hacer que finalmente terminen teniendo como ese respeto genuino. Y también, por otro lado, como la parte negativa, es que también, uno quiera o no, hay personas que deciden en el fondo no sumarse a ciertos cambios y dar un paso al costado y eso también está bien, o sea, depende de cada uno. Hay algunos que se suman y otros que no a los cambios, ¿cierto? Y eso siempre va a ser así. claro. ¿Y qué errores cometiste quizás al principio, uno que te haya marcado? No tengo como algún error como específico concreto, yo creo, pero sí el hecho de que en algún minuto, ya no sé, llevaba un par de años y como que medio como que empezáis a pensar de que ya te las sabéis todas y de que en el fondo ya manejáis todo y la verdad que eso no es así. Cuando uno piensa eso es cuando comete errores porque tomáis decisiones quizás apresuradas o a la ligera. Yo creo que por ahí pude haber tenido como ciertos problemas en el fondo quizás como a sobreestimarme, dicho de alguna forma. Y no, uno tiene que siempre en el fondo entender que por más que vaya aprendiendo mucho, todos los días vaya a aprender cosas nuevas, todos los días van a presentarse cosas en las que uno no maneja. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que hay veces que me siento muy acorralado y recurro a mi papá que tiene una experiencia muy grande y a veces él en dos, tres palabras me soluciona un problema que para mí era gigante. Entonces ahí te das Claro, cuenta que técnicamente podéis manejar muchas cosas, pero la experiencia, el saber cómo llevar ciertos problemas a cabo, al final es lo que manda. claro. Y la experiencia y la historia y todo lo que llevan detrás, todos los años, ayudan bastante y sobre todo eso, buscar ayuda. Sí. Eso yo creo que es importante, ¿no? Uno nunca se la sabe todas. Y ahí, por ejemplo, acá en Copiapó hay muchas empresas familiares que llevan años también de tradición, etcétera. ¿Qué consejo quizás le darías tú a alguien que entra recién a trabajar en una empresa familiar? Eh, o sea, bueno, suena como cliché quizás, pero eso como de aprovechar el camino y no solo el resultado.
Creo que es súper importante, porque finalmente es lo que te motiva día a día, en el fondo, a estar haciendo las cosas bien y mejorar. Eso requiere de harto esfuerzo y trabajo, obviamente, pero que el resultado al final se te da dado lo bien que lo haces el día a día. Y también una frase que se me vino a la mente, que se la escuché una vez a Polman, que me hizo mucho sentido y creo que trato igual de usarla harto, es que él dijo que para que una empresa o su empresa funcione bien, tienes que mantener a tus clientes felices y a tus colaboradores felices. Si logras las dos cosas, va a lograr que tu empresa funcione y siempre te van a dar oportunidades. Claro, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que mientras los colaboradores se sientan a gusto, los clientes van a sentirse a gusto y al final es una dinámica que se Es va. como circular al final. Claro. Hablaste de KPIs. Yo sé que quizás esta tercera generación trae un poquito más de tecnología, de sistemas. Eh, ¿Cómo fue tu etapa ahí de cambio quizás de procesos, de profesionalizar de alguna manera, o digitalizar los procesos que tenía Autocentro Nicolás? ¿Qué tan desordenado estaba? ¿Qué necesitabas liderar o evolucionar? ¿Y cómo lo llevó también tu equipo acorde a estos cambios? Hay mucha gente que es media reacia a los cambios y otra gente que lo acepta bien. ¿Cómo fue todo ese proceso? O sea, bueno, si bien no era que fuera como un desorden total, es una empresa que creció mucho en no tantos años y eso te genera un cierto descontrol en muchas cosas y un poco como que yo percibí esto y me enfoqué en tratar de profesionalizar, o sea, adoptar ciertos sistemas que te permitan manejar de manera más fidedigna tu empresa. Eh, no sé, por ejemplo, si a ti te muestran un estado de resultado y ese estado de resultado tiene errores, eso te va a hacer llevar a tomar una decisión no sin información, sino que con información equivocada, que es aún peor. Entonces yo vi como súper clave, tanto yo como mi papá en el fondo, que pudiéramos mantener un control tal de que tuviéramos certeza que la información que estábamos viendo fuera la real. Y por otro lado también todo el tema como digital de adoptar un CRM, ya en el fondo gestionar clientes con un programa y no con la libretita del vendedor. Claro, te lleva un cambio como bien cultural, en donde hay muchas personas que llevan años haciendo una cosa y de un día para otro tienen que hacerla distinto, pero ahí va como el trabajo y el poder demostrarles que todas estas herramientas en el fondo son para beneficio de ellos mismos. No es que uno quiera tener más control porque sí, Claro. sino que para ellos mismos les va a ayudar en su día a día de trabajo. A simplificar un poco los procesos, ellos mismos, entre comillas, van a tener más tiempo para quizás dedicarle a otras cosas, a Justamente. conseguir clientes, o a llamarlos, etcétera. ¿Tú crees que quizás, bueno, lo que estábamos hablando un poco de la gestión del cambio que hay que hacer, a veces pasa con esta gestión del cambio de métodos más tradicionales a digitales, que ya es lo más común hoy en día? ¿Cómo mantuviste quizás la esencia que había en la empresa? Hay mucha gente que dice, pucha, vamos a pasar de la libretita que yo tenía, que me encantaba, ahora un computador que no sé cómo se maneja bien, vamos a perder la esencia que teníamos. ¿Cómo se maneja un poquito esta? Sí, pues es como muy cierto eso. Yo creo que es súper importante que en el fondo uno logre demostrar o hacer ver que todos estos cambios es para que el camino sea un poquito más corto, más eficiente, pero que el objetivo que se busca es un poco el mismo. O sea, no se está buscando cambiar la esencia, sino que el cómo llegamos a esa esencia está cambiando. Y obviamente no es fácil hacer ver eso, es fácil decirlo, pero yo creo que un poco eso, el que te entiendan eso, hace como que ellos digan, ah, ok, no está llegando a cambiar todo, sino que a mejorarlo, a hacerlo más eficiente. Yo creo que es re importante que uno tenga como claro que una empresa como esta que lleva 50 años, uno no puede como desmerecer todo lo que hay para atrás, o sea, todo el éxito que ha tenido en base a lo que ha ido para atrás, o tanto como los errores como las cosas buenas que hay para atrás. Y esa historia hay que como que en el fondo abrazarla y usarla, no Claro, borrarla y cambiar todo. O sea, hay muchas cosas buenas que hay que seguir usándolas. claro, es súper interesante la historia, sobre todo así que mucho tiempo y todos los procesos que se fueron creando, que muchas veces el proceso era una persona que le resultó así y se siguió haciendo así por años después. Y hoy día se habla mucho de CRM, de datos, de programas, de tener los datos en vivo, por así Ujú. decirlo, para tomar decisiones, pero también en las empresas familiares hay mucha intuición, mucha experiencia o relaciones que también afectan las decisiones, no solo por los datos. ¿Cómo tú crees que quizás esto afecta o cómo logran equilibrar, entre comillas, la intuición de,
de ser empresario, por así decirlo, versus los datos que quizá hoy en día pueden recopilar. Yo creo que la intuición, en base un poco como a simplemente el pensamiento de uno, como al olfato de uno, junto a la experiencia, yo creo que siempre van a estar en una empresa, nunca van a dejar de estar, pero sí, como dices tú, el que puedas acompañarlo con todos estos datos te va a ayudar como a que sea un poco más fácil tener ese olfato, que no sea tan como tirarse a la piscina. Y claro, también, por ejemplo, yo te podría decir, mi papá es una persona que, en cómo ha funcionado su trayectoria, siempre como que su olfato ha funcionado bien, pero quizá el mío no es tan bueno como el de él, o igual es algo que se desarrolla con el tiempo. Pero entonces ahí como que los datos son súper importantes porque te ayudan un poco a subsanar la falta quizás de no tener toda esta experiencia o ese olfato tan clave. Entonces sí, siempre va a estar esta intuición, pero yo creo que es re importante acompañarla de datos para en el fondo bajar como la incertidumbre que podáis tener. Claro. Y ahí pasamos quizás, cuando tenemos que digitalizar una empresa, ¿cuáles son los errores comunes que quizás las empresas cometen al querer hacer esta transformación digital? Voy a hablar un poco en base a mi experiencia, cuál fue como mi problema, y es que uno cree que quizás como que al digitalizar, al adoptar sistemas y qué sé yo, vaya a solucionar como todos los problemas y de manera como fácil, pero la verdad es que todos estos sistemas igual los siguen ocupando personas, entonces si estos sistemas no los alimentan, estas personas no los utilizan, el sistema no sirve de nada. Entonces yo creo que ahí es súper importante saber cómo lidiar con eso, el que las personas, como te decía antes, entiendan que son herramientas que son buenas, que no es que sea algo malo, solo es distinto, y seguimiento diario de que en el fondo, no sé, por ejemplo, en el caso de un CRM, que se están ingresando los clientes, que se está dando el seguimiento, que se están anotando las tareas ahí para después volver a llamarlo, que se está cotizando. Y eso el día a día, un trabajo diario que finalmente permite que el sistema funcione y ahí recién sí efectivamente te da buenos resultados. Claro. Es importante hacer las cosas bien, aunque el camino sea más lento. Es una frase que también lo dejaste, sobre todo quizás en una industria tan competitiva como la automotriz. ¿Qué significa para Carlitos Nicolás en este caso hacer las cosas bien? Eh, hacer las cosas bien es como que en el fondo el camino corto, que es el que uno como que más quiere, ¿cierto? No siempre es el más bueno. O sea, finalmente no hay que tomar atajos, sino que hay que ver como al largo plazo. Por eso digo como hacer las cosas bien. Dicho como en otras palabras más simples, es que en el fondo no vender por vender. O sea, que mis clientes entiendan lo que están comprando, por lo que están pagando. Si van a tomar un crédito, por ejemplo, que se les expliquen cómo son las cuotas, qué pasaría si es que el día de mañana deja de pagar esas cuotas. En el fondo hacer una venta como sana y que finalmente eso puede hacer que pierdas un cliente, ¿cierto? Pero prefiero perder un cliente y que mis clientes a los que sí les vendí se lleven un producto claro y sin en el fondo sorpresitas, ¿cierto? Porque eso es lo que como empresa te hace ganar confianza al final en tus clientes. Y claro, la confianza es algo que inmediatamente quizás no te dé mucho, pero a largo plazo sí. O sea, yo creo que la clave a largo plazo es que tu empresa o tus clientes sientan confianza por ti. Y eso se gana con eso, o sea, haciendo las cosas bien, de forma pausada y no con atajos. Claro, sobre todo eso, sí, ser claro con los clientes genera confianza y al final esta confianza va generando todo ese vínculo con el cliente que confía en la marca. Así es. También dice que no te representa tanto eso de enfócate en el proceso más que en el resultado, porque eres muy ansioso. Y siempre, bueno, mucha gente joven también quiere, quiere todo rápido, todo un poquito más apresurado. ¿Cómo has aprendido quizás a convivir con esta ansiedad y no apurarse y tomar tan malas decisiones que a veces ocurre cuando nos apuramos? Claro, yo creo que efectivamente me he dado cuenta que soy más ansioso de lo que creía desde que estoy acá. Y yo creo que también, como dices tú, es algo medio generacional, quizá, el que uno quiere todo rápido. Pero sí me he dado cuenta de que para hacer las cosas bien tenéis que tomarte tiempos que no se pueden apurar. Si lo apuráis, vais a terminar haciendo algo que no está bien. Pero también por otro lado me di cuenta que esta ansiedad no es necesariamente mala,
sino que como que la he sabido canalizar y un poco como que me mantenga como activo en el día a día, ¿cierto? Tratando de hacer las cosas bien en el día a día. Y eso me va a hacer, creo que, tener un resultado final bueno. Pero tratar como de sacarse de la cabeza el resultado final y empezar a Claro. enfocarte en pasitos cortos que te vayan llevando al paso largo. Perfecto, claro, iba teniendo los resultados quizás que querías y ahí llegando al resultado final, sin tanto pensar en, Claro, y sin saltarse escalones en el fondo. claro. Y también dijiste esta frase, qué cacho en el que me metí. ¿Por qué sentiste eso? Bueno, cuando entré me di cuenta que la industria automotriz es una industria donde los errores se pagan muy caro. En el fondo estáis moviendo volúmenes de plata muy altos, son autos, y el perder un cliente no es que te deje de comprar un lápiz Bic, sino que estáis dejando de vender un auto por no hacer algo bien, por no atenderlo como correspondía, por ejemplo. Entonces, el hacer cambios a veces o cosas distintas te provocan estas como mermas, entre comillas, que se pagan caro, si es que no lo haces bien, pero que finalmente igual son parte de. Y por otro lado, es una industria también muy competitiva y donde tenéis una serie de indicadores y estándares que las mismas marcas te exigen, que son muy altos. Entonces también eso es bien complejo. Claro, ahí tenéis más presiones por externas, por así decirlo. Exacto. Y aparte de eso también el cumplir altos estándares te genera costos fijos altos. Por eso yo hablaba un poco de que fue necesario hacer esta economía de escala, en el fondo para que estos costos fijos altos te Se los reparten un subvencionen poco, teniendo más claro, volumen. sí, toda la razón. Y muchos también idealizan tener una empresa, pero todos los rubros tienen problemas todos los días. Entonces, ¿qué le dirías quizá a alguien que su negocio, o él piensa que su negocio está mal porque tiene muchos problemas? Como un poco de la mano con lo que dije recién, de que cuando entré pensé lo que me metía un cacho, pero después me fui dando cuenta de que en verdad en todos los negocios, en todos los rubros, siempre va a tener una serie de problemas y cacho. No sé, si tenía una panadería, un día el pan va a quedar crudo y al día siguiente te va a quedar quemado, no tengo idea. Pero siempre va a tener problemas de distinto tipo. Y en el fondo entendí que no era el rubro el problema, es que todos los negocios tienen problemas. Y Claro, por eso lo que le diría a una persona que está con estos problemas quizás y está pensando en detenerse, es que entienda que los problemas son normales, que van a estar siempre y hay que tratar como de tomarlos y ir poco a poco, como decía antes, mejorándolo. Pero no volverse loco como queriendo controlar todo de una, porque claro. no vaya a poder. Sí, hay que ir un paso a la vez. Si tuvieras que resumir en una frase todo lo que has aprendido en esta transición en la empresa familiar, ¿cuál sería? Uf. A controlar mi ansiedad. No, yo un poco creo que lo que decía antes, de ir paso a paso y no abrumarme por cosas que con calma voy a poder lograrlas. Perfecto. Y bueno, ahora pasamos al librito. Este libro, bueno, en el primer capítulo ya tenemos las frases de los primeros invitados y la idea es que dejes alguna frase que te haya marcado, que te guste, que digas cuál es la frase y el porqué de la frase. No sé si es que te la dijo alguien, si es que la leíste por ahí. Ahí lapicitos. Mi letra no es muy bonita, sí, vamos No, sí, a tratar hay de... de todos tipos de ¿Cuál es letras. negro este? No hay negro, dale nomás. Ah, ¿qué es? Ese es morado, creo. Ah, ¿cuál es el verde? Me perdieron los lápices. Puse, haz las cosas paso a paso, no tome atajo, genera confianza y el resultado terminará llegando. Que es un poco, yo creo que en lo que más me basé Claro, en todo lo que hablo hoy día, que hay que hacer las cosas bien, ¿cierto? Y siempre el poder generar confianza, que la gente vea que eres transparente y confiable, te va a generar mucho. Siempre te va a terminar haciendo las cosas mejor. y antes de finalizar, una pregunta que me hubiera gustado hacer y que tengo la oportunidad ahora. Si yo quisiera comprarme un auto, ¿cuándo sería el mejor momento quizás para conseguir un descuento? La verdad que es algo que yo creo que se repite no solo en el rubro automotriz, sino que también lo he escuchado mucho en los bancos, en distintas cosas, pero que ir a fin de mes, no es que sea como algo que está estandarizado, pero claro,
es muy probable que pilléis quizás, si tenéis suerte, a un vendedor que quizás le falta justo un auto para llegar a la meta y probable que sea un poco más flexible a venderte ese auto si es que lo encontráis a él. Claro, Así que eso. este tip solo para los que ven el capítulo completo. Y ahora, ¿dónde pueden encontrar Autocentro Nicolás? Redes sociales, página web, ahí a su cámara. Estamos en Chacabuco 725, el Instagram es Autocentro Nicolás y la página autocentro.cl. Así que los invito a que conozcan un poco más de la empresa, ojalá nos visiten. Nosotros contamos con Toyota, Suzuki, Renault, Mazda, Great Wall, Haval, Chang'an, Tank y ahora también incorporamos Dipal. Tenemos servicio técnico autorizado de todas estas marcas y también desarrollador y pintura. Así que los invito a que ojalá se acerquen. Perfecto. Con esto me quedo algo que se repitió mucho durante toda esta conversación, que fue la confianza con los clientes, los procesos, profesionalizarse también en estas empresas familiares. Y finalmente la base de todo, que es la confianza con el cliente y con nuestros colaboradores y que ambos estén bien. Así que muchas gracias, Carlos, por venir a este capítulo de Business Builders. Y A nos, ti. ve- y nos vemos en un próximo episodio.